del norte de Temuco. Fría, sí, se nota que transpira. Sí. Qué lindo. Qué bueno, seguridad de la escuela. Nos va a dar vida. Vamos. Una pausa antes de la subida fuerte. Un poco de combustible. Sí, pero bueno, después esto le metemos, ¿cierto? ¿No? Este pastel de pollo está buenísimo. Pero bueno, prometemos que después esto le metemos con todo. Sí, por eso solamente un pastel para que no nos dé sueño. Ya 1 kilómetro. Está potente la subida. Recién hace 20 minutos, paramos hace 200 metros atrás, porque cumplimos 50.000 kilómetros de este viaje y bueno, no podíamos dejar de hacer la foto cábala. Ya casi saliendo de Brasil la foto. 50.000. Alaska, Ushuaia, de Ushuaia Pacaraima. Creo que está acá, ojalá, porque ya no. Pacaraima, yo lo siento de este lado. Bueno, hacía mucho que no teníamos estas lomas. Hay lomas fuertes desde la Patagonia hacia acá. Todo por el camino que hicimos hay muchas lomas fuertes, pero no cordilleras ni sierras. Entonces hacía más de un año que no tomábamos una. Sí, estábamos desacostumbrados, pero bueno, como decía hoy temprano, hemos hecho peores, así que esto se puede. Y esta es la última, y no caminamos, o sea, bien. No se camina. Es descansar un ratito y seguir.
A demostrarle a la gente cómo pedalear. ¿Cómo que? No, acá no se camina. Ahí va. Es durísimo. Punto 1. Para Venezuela. Gracias. Bueno, ya estamos en Venezuela, país número 20, ¿no? Ah, te descoloqué, ¿eh? Te descoloqué, creo que es el número 20 de este viaje por América. Te lo confirmo en un rato. Te lo confirmamos luego, con una notita acá en el video. Pero bueno, vamos a apurarnos porque ya los últimos días llegamos de noche al destino y hoy queremos llegar a Santa Elena temprano, con tiempo. Y bueno. Sí. Todavía siento el asiento y el dolor de las piernas, pero bueno, es el primer día después de la Sierra de Pacaraima y llegar acá a Santa Elena. Ya estamos. Estamos, gracias a Jerónimo, a su mamá, a la familia nos recibió acá. Un lugar, la verdad, muy lindo. Hermoso. Lleno de verde. No se siente que estamos en una ciudad. Para nada. Sí, bueno, ya empezamos con la lavada porque tampoco podemos dormirnos. Está cayendo poquita agua, así que voy a poquito lavando. Bueno, mientras que descansamos, vamos a ir acomodando todo para tener todo listo. Vamos.
Nos vinimos a la casa de Lili, a quien conocimos en la frontera y quien nos sacó las fotos de rigor en la frontera y nos invitó a comer algo muy típico de la zona, que es, ella nos va a explicar porque yo le iba a decir mal. Bueno, nosotros les invitamos a comer un plato típico indígena, que sería tuma. Aquí está, el plato típico es tuma con abrosa, que tiene pescado. Este es el más típico, y cacería. Y viene siendo bastante picante, ¿sabes? Y está este que es como más así como de carne, así que más moderno. Siempre se come con casabe grueso, o se come con farina. ¿Qué es el casabe? Casabe se hace con una yuca, se raspa, cuando uno la raspa, uno viene y también se seca, entonces tú vienes y la expandes, ¿me entiendes? Y se hace el casabe, que es un típico de aquí. ¿Y esto acá qué es para agregarle? Estas son termitas. Vienen siendo pequeñas porque hay unas más grandes, pero estas vienen de camarata. Camarata queda más arriba del Salto Ángel. Y este es pescado molido. El pescado molido también es muy típico, eso también como que uno viene y uno lo liga. Este es mermelada o kumachi. Esto en cualquier casa te lo van a tener aquí. Que eso nos decían que es un derivado de la yuca amarga. Sí, un derivado de la yuca amarga. Eso hay que saberlo hacer porque eso tiene horas y si se te quema te puede quedar chicloso. Eso tiene que tener su propia preparación. El tuma tiene abrosa, que es una mata que supuestamente es venenosa, pero no es venenosa porque se come y uno la come y se come. Abrosa, que es esa matita es verde. lo que se ve verde, el pescado, sí. Y acá se nota que va a ser picante porque Chile. Bueno, por lo qué menos, maravilla. ¿Acá le dicen chile o picante? Picante. Y por lo menos está esto es el típico caurecá para sacar las comidas. Qué bueno. E incluso hay uno más grande que sería este para sacar los jugos. Caurecá. Por lo menos siempre se complementa con pescado, arroz, o sea, como un complemento porque no a todo el mundo le gusta comer exactamente como. Claro. Y eso sería lo típico, por lo menos por el momento. Ah, y algo que falta. A ver. qué maravilla. Esto es gusano de moriche. Sí, es una expresión que todos hacen. Incluso aquí ya estaba en el capucho, ya se estaba formando para salir. Pero este es gusano de moriche. Esto lo comen los indígenas así. Y dicen que sabe como maní. Como maní. ¿Cómo dicen que no lo has probado? No, yo no, y él tampoco. Claro, no bueno. El que lo ha probado no. Es mi papá el que vino hace un momento. Él le gustan Claro, estos pero son ya sé. de él, de su reserva personal, si los quieren probar me dicen. No, yo creo que se los voy a dejar a tu papá. Sí. Sí, este es un plato típico, gusano moriche. Solo que este ya estaba listo, como que se iba a convertir en mariposa y no lo dejaron. ¿Y de dónde lo traen a ese? Del moriche hay una mata que se llama Sí, moriche. ellos Ah, se del moriche. alimentan de la mata de moriche y de ahí es que lo sacan. Pero la mata moriche se encuentra fácilmente de alguna Sí, manera. todo esto es Aquí morichal. todo esto es morichal, Está entonces lleno de moriche. Perfecto. Obvio, sí, ahí está todo el queso, sí. Pero pica picante. Para mí pica bien. Contra un país vecino, aquí, ¿no te parece? Pues sí. Esta ciudad fue fundada en el año 1923, es decir que tiene poco más de 100 años. Fue fundada por Lucas Fernández Peña, un valenciano que se trasladó aquí para explotar parte de este lugar y le puso este nombre en honor a su primera hija Elena y el río que pasa por aquí, Guairén. Lo hizo en el contexto de la dictadura gomecista aquí en Venezuela y también en una época en la cual existía una real amenaza de la anexión de estos territorios a lo que es la Guayana británica. Los británicos se estaban trasladando aquí para eso y por eso se considera que la fundación de esta ciudad salvaguardó parte del territorio sur de Venezuela. Pocos años después de la fundación llegaron aquí los primeros misioneros capuchinos de la Orden Franciscana
que con ellos, además de traer la actividad misional, también construyeron esta iglesia que está detrás mío, que es una iglesia muy conocida, muy famosa y un punto turístico muy importante, porque además de la importancia de que es uno de los primeros lugares que se han construido aquí, también tiene la particularidad de que está hecha en piedra que fue extraída de lugares cercanos aquí donde abunda mucho este recurso. Creo que ya tenemos todo. Tenemos bastantes cosas, muchas vienen de Brasil y otras tantas las compramos acá, haciendo caso a la gente de Santa Elena, porque nos dijeron que aquí está más barato. De hecho, Brasil está un poco más barato, por eso traíamos varias cosas. Y aquí, por la cercanía a la frontera, es que traen cosas directamente y está un poco más económico que de aquí para la Gran Sabana, entonces aprovechamos a surtirnos por lo menos de lo no perecedero. Después iremos encontrando frutas en el camino. Y también nos estamos acostumbrando un poco al tema de la moneda, porque si bien la moneda aquí de Venezuela es el bolívar, en la realidad muy poca gente la acepta, por lo menos hasta lo que vimos nadie. De hecho, acá en Santa Elena se aceptan reales y también convive con el dólar estadounidense, pero la gente es todo en reales, es todo reales. Nos iremos enterando, esto es lo que nos va contando la gente, además de, bueno, compartirnos un poco la situación económica, que no está nada fácil por el tema, por muchas cuestiones, muy profundo, no es algo de lo que nos vamos a poner a hablar ahora, pero bueno, no está fácil, les hacemos caso con respecto a dónde conseguir las cosas, y bueno, por lo menos con lo que es harinas, nos vamos bien, y el amendoim, que este viene directo de Brasil, y después fruta seguro conseguiremos y bueno. Y agua también. Y agua también. Fruta no podés cargar por mucho tiempo, podés cargar máximo 2 días y más con los calores que hace acá. Esta la compramos ayer y ya está madurita, rica todavía. Pero a ver cómo hacemos entrar todo esto. Para guardar en los bolsos. Guarda. Ese va a ser el desafío ahora. Se puede ver, este lugar está lleno de verde, como bien dice Zoraida, madre de Jerónimo. Es un bosque, ella misma lo levantó y ella es también nuestra anfitriona y dueña de este centro de sanación de terapias alternativas, y ahora también nos invitó a ser parte de una terapia grupal, así que estamos yendo a vivir esta experiencia nueva para nosotros.
relajados. Gracias, Zoraida, por esta terapia de grupo. Sí, había creo que 5 personas más, 5 mujeres. Y bueno, fue una terapia grupal con distintas terapias alternativas, súper interesantes. Por ahí unos viajes, por ahí unas cosas. Está bueno porque algunas habíamos escuchado, pero nunca lo habíamos practicado, digámoslo así. Así que aprendimos algo nuevo y seguramente algo beneficioso para nosotros también. Y a todo esto, obviamente, está después de tanto tiempo en una camilla, a mí particularmente me agarró hambre. Pero además de pan, me iré a comprar frutas. Sí, Vamos a comprar frutas. Hay fruta. Que no digan, compré fruta. Esto es una pinta. Eso es magia. Lo que costó salir de Santa Elena, días de descanso con esta familia maravillosa, que fue una despedida tranqui porque tenemos que volver. Creo que ya contamos que ese es la única vía de acceso que tenemos para volver a Brasil y hacia Guyana, así que fue un hola y hasta luego. Ya está, solo un hasta luego. En unas semanas más volveremos y ahora sí, ya como es conocida acá Santa Elena, la puerta sur a la Gran Sabana. Ya de a poco se empieza a ver y estos primeros días vamos a estar recorriendo esta región tan importante y tan interesante, la verdad. Y después, en un principio era conocer esta zona y regresar, más teniendo en cuenta que tanto en Roraima como en Guyana es temporada seca, pero dentro de un par de meses comienza la lluvia y tenemos un tramo difícil en Guyana. Era solamente recorrer acá y regresar rápido, pero dijimos, ¿por qué no llegar hasta el Caribe? Cruzar a lo largo sería Venezuela y volver por el mismo camino en gran parte, pero bueno, eso será de acá a unas semanas. Vamos a ver cómo le hacemos, porque de hecho desde la frontera hasta Boavista ya son 200 y pico de kilómetros y de acá al Caribe son 1000, así que tendríamos que repetir 1200 kilómetros prácticamente por el mismo camino. Hay unas partes que tal vez podemos evitar repetirlas, pero bueno, veremos, eso es un tema para más adelante. No nos queríamos perder de conocer un poquito más Venezuela y su gente, que ya nos trataron de manera maravillosa en nuestra entrada al país. Vamos a darle. Gran Sabana, allá vamos, ya casi estamos en realidad. Sí, ya estamos.